Nuestra leyenda urbana se mete justamente en un lugar que conforma una de las grandes leyendas urbanas, el Salón Tenampa, en la plaza de Garibaldi, el ombligo de Garibaldi, el lugar donde nació el gusto por el mariachi en la Ciudad de México. ¿Quién no ha probado un ponche de Granada? ¿Quién no ha sentido, ha vivido intensamente una canción en ese lugar? El Tenampa, su historia, su leyenda, su tradición, sus películas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana y en esta ocasión hablaremos de uno de los sitios más visitados del centro histórico, el restaurante El Tenampa, que abrió sus puertas en 1925 por Juan Indalecio Hernández, quien decidió ofrecerle a sus clientes lo mejor de la comida jalisciense y la mejor música. De ahí la leyenda de que aquí llegó el primer mariachi, Concho Andrade. En 1923, un matrimonio integrado por Juan Indalecio Hernández y Amalia Díaz llegó a la Ciudad de México directamente de Guadalajara. Se establecen en la calle de Honduras y, bueno, pues en esta plaza de Garibaldi, que entonces se conocía como la Plaza de la Pila Seca o la Plaza del Jardín, se va a instalar un puesto de comida típica jalisciense. Estamos hablando naturalmente de birria, estamos hablando naturalmente de pozole. Bueno, este puesto va a crecer, va a crecer, va a crecer y finalmente va a llegar a tener estos muros, va a llegar a tener esta tradición, esta fortaleza, el Tenampa. Aquí llegaría por primera vez a esta Ciudad de México el mariachi coculense de Cirilo Marmolejo, siendo el matrimonio Hernández Díaz originario de Cocula, la cuna del mariachi. Bueno, pues evidentemente lo primero que hicieron fue buscar un mariachi y este fue el de Cirilo Marmolejo, en cuyo honor hay una estatua en esta plaza. Posteriormente llegaría un segundo mariachi, el de Concepción Hernández, conocido como Concho Hernández. Este mariachi se alternaba con el de Cirilo Marmolejo y bueno, se hacían encuentros inolvidables, tan inolvidables que de pronto se fijaría en ellos ni más ni menos que el presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles en alguna ocasión, viendo cómo se maltrataba a los mariachis en las calles, en virtud de que decían la gendarmería que hacían escándalo, bueno, pues decidió pedirle al general Roberto Cruz, el jefe de la policía de entonces, que les diera permiso, total que hicieran lo que les diera la gana a los mariachis. De ahí pues empezó el deambular de los mariachis en la Ciudad de México, pero la cuna, pero el encuentro se da en este lugar, en este escenario, en este salón de baile Tenampa. ¿Qué significa Tenampa? La palabra Tenampa viene del náhuatl, quiere decir entre los muros o lugar amurallado. Efectivamente, bueno, lo que era un puesto al aire libre se convirtió en un lugar de piedras, en un lugar permanente. El Tenampa fue uno de los sitios donde se grabaron muchísimas películas y estuvieron muchos personajes aquí presentes. Y para hablarnos de estas películas está, bueno, mi queridísimo amigo y compañero Gustavo García, invitado aquí de Leyenda Urbana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. No, hombre, me hubiera sentido ofendido si no me hubieran incluido en este homenaje a un espacio que efectivamente tuvo una relación muy extraña con el cine, porque cuando prospera el Tenampa, su primer gran auge, que es finales de los años 30 y los años 40, coincide con el auge de la comedia ranchera. Entonces uno diría, bueno, entonces de manera natural el cine tendría que haber aterrizado acá. No, porque resulta que el cine se considera totalmente autónomo y no necesita al Tenampa, digamos, durante los primeros 10 o 15 años. ¿Cuándo empieza a aparecer? Cuando se desarrolla en la segunda mitad de los años 40 un cine urbano. Necesitabas a la Ciudad de México. Sí, claro. Entonces ya cuando el cine voltea a la Ciudad de México es cuando necesariamente tiene que reconocer la existencia de Garibaldi y la existencia del Tenampa.
cuando abriste tú conmigo las persianas del Tenampa, la primera figura que se encuentra el visitante que llega a este lugar es justamente la del gran compositor José Alfredo Jiménez. Ahí está su canción Mi Tenampa, dedicada a este lugar. Tú que sabes de parranda, tú que entiendes por pasiones, tú cuando oyes un mariachi no comprendes sus canciones. Parranda y Tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo yo. ¿Quién no recuerda o quién no ha cantado alguna vez con gran sentimiento esta canción? Y una vez ya bien servido, voy al rumbo del Tenampa y ahí me agarro a mi mariachi y a cantar con toda el alma. ¡Vamos allá! Parranda y Tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo y yo. Pero también en este lugar José Alfredo Jiménez compondría otras de las más sentidas de sus canciones. Por ejemplo, Ella, por ejemplo, La Media Vuelta, por ejemplo, El Rey. Aquellas canciones que se han tarareado miles de veces al calor del mariachi en este lugar. Me cansé de rogar, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escuchar y sus labios se abrieron, fue para decirme ya no te quiero. Pero también Cornelio Reina cantaba Cuando lo sacaron del Tenampa, cantaba la odisea del momento en que por borracho y con un nudo en la garganta lo habían sacado del Tenampa. Así decía la primera estrofa de la canción. En el Tenampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los amos, sí señor. ¡Que sí, Cornelio! Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores. ¡Échale, Cornelio! Que no quieras, compadre. ¿Cuántas canciones más se han compuesto en honor del Tenampa? Bueno, el maestro Manuel Esperón escribe una canción a la Plaza de Garibaldi. En esta canción, que la canta Pedro Infante en la película Gitana Tinás que Ser, se hace una alusión al Tenampa. Parranda y Tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida. También José Santos Marmolejo, hijo de Cirilo Marmolejo, el hombre pionero del mariachi en la Ciudad de México. Bueno, este hombre también compone una canción en donde hace alusión a su tierra natal, Cocula, alguna vez Cocolan, y entonces habla de las parrandas inolvidables en el Tenampa. Pero no es solo parranda, también es encuentro con la mexicanidad, encuentro con el ponche de Granada, encuentro con la comida jalisciense, encuentro con la nostalgia de aquellas voces inolvidables de la canción ranchera. Aquí está, por ejemplo, en un medallón Lucha Reyes. Aquí está también, por ejemplo, en un medallón la gran Lucha Villa. Aquí está también, por ejemplo, en otro de los murales, la figura imprescindible de Pedro Infante, en este caso acompañado de Javier Solís. Y aquí desde el Tenampa sigo yo con la fiesta, con la gente y bueno, también uno de los personajes importantes de esta noche del Tenampa, que es el mariachi. Estoy con el señor Alborotado, que bueno, es mariachi hace aproximadamente 30 años, ¿verdad? Aproximadamente después del 85, del sismo del 85. Bueno, ¿y para ti qué significa ser mariachi? Porque se dice, la leyenda dice, o la historia dice que aquí llegaron los primeros mariachis de la Ciudad de México. Aquí llegaron los primeros de Jalisco y pues es una tradición convivir, aunque sean en pintura, los personajes como Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo, Cornelio Reina, tantos personajes que estuvieron en este lugar.
lugar donde ellos estuvieron para nosotros es un orgullo. Escena inolvidable del Salón Tenampa cuando Luis Miguel viene a grabar una de las canciones que más éxito tuvo en su trilogía de discos de canciones antiguas o canciones rancheras. Estamos hablando de La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez. De pronto, en la barra, frente al cantinero, empieza a cantar Luis Miguel vestido de charro, y ahí estaba el maestro Carlos Monsiváis, ahí estaban varios de los intelectuales, ahí estaban varios de los artistas que en su momento, bueno, pues hacían parte del público. Una de las canciones más sentidas de México en la voz de este joven que la va a revivir en alguna forma, que la va a reintegrar al gusto no solamente de la gente que habitualmente ha venido a este lugar, sino también de la gente que jamás la había conocido. Era una multitud la que estaba viendo el momento en que Luis Miguel grababa este videoclip, que se volvería pues una de las escenas típicas de la televisión mexicana, cuando, bueno, pues hay que llenar un poco el tiempo de la televisión. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. En el camino, en el lapso, pues el Tenampa es un espacio, y Garibaldi es un espacio muy interesante, porque resulta que es el Jalisco de la Ciudad de México. O sea, resulta que no vas a encontrar mariachis en ninguna otra parte de la Ciudad de México. Ok, porque así lo decidió Cárdenas allá en el 34, 35, ¿no? Antes estaban muy desbalagados por toda la ciudad, ahora están concentrados acá. Y entonces eso ha creado este ambiente tan especial. Entonces convierte al mariachi de ser un músico local tapatío, lo convierte en una de las imágenes totalizantes de México, ¿no? O sea, si hubiera habido una plaza de la marimba, a lo mejor la marimba sería la que reinara, ¿no? O si hubiera habido una plaza de la jarana, jarocha, por ejemplo, pues a lo mejor algo distinto hubiera ocurrido. Pero fue esto, la creación de Garibaldi, lo que hace que el charro se vuelva el emblema o el símbolo de todo un país. Eso es muy loco, y el cine mexicano ayudó muchísimo en ese sentido. El Tenampa era, digamos, el México rudo, el México profundo, pero seguro. O sea, era la idea de que si tú veías a unos señores vestidos de charros, no eran Mexican bandoleros, sino que eran artistas que te iban a alegrar, ¿no? Pero claro, el último gran desafío era, pero échese un tequila. Otro de los que le cantó al Tenampa fue el pintor musical de México, Pepe Guízar. La canción, la letra, está inmortalizada en uno de los murales inolvidables de este lugar. De pronto, en una película de las primeras de Mario Moreno Cantinflas, aparece en escena, la película se llama El Portero. Él, bueno, pues se va a una posada de la vecindad donde era portero, y posteriormente se viene al Tenampa junto con Óscar Pulido, su compañero de parranda. La parranda es tan dura, tan intensa, tan tupida, que de pronto, bueno, pues los dos, esta pareja de grandes cómicos, la simpatía de Cantinflas, yo diría el encanto de Óscar Pulido, se integran para cantar justamente esta canción, Oye Vale, de Pepe Guízar. Imagínense usted estas dos voces conjugadas cantando esta canción en una de las escenas más inolvidables de la película El Portero de Mario Moreno Cantinflas. Oye, vale, ¿qué traes, valedor? Que borracho ando esta noche y de sentimiento. ¿Por qué, compadre de mi alma? Tú no sabes. ¿Qué cosa? Tú no sabes que por maje me hicieron guaje. Pero también
bueno, pues hay una escena en la película Gitana que tenías que ser, en donde Pedro Infante le canta justamente a Carmen Sevilla en este lugar. Llegó el desimple que me esperaba, ya no te quiero, verdad de Dios, ya me hacen circo tus monerías y me endemonia escuchar tu voz. Las pretenciosas, las engreídas, terminan siempre en el desamor. Y a ti, chatita, nada te queda que te defienda de ese dolor. Pero también estamos hablando de una escena en donde Tintán, con su gracia, vestido de autóctono, así decía él, vestido con un sombrero de esos de campesino, bueno, de pronto se mete a este lugar y empieza a bailar. No solamente empieza a bailar solo, sino que saca a bailar a las turistas de los Estados Unidos. Y bueno, de pronto se convierte en una fiesta Garibaldi, como ha sido fiesta durante muchos y muchos escenarios. El recuerdo también se atesora con otra película inolvidable de Pedro Armendáriz y Dolores del Río, Las Abandonadas. Dolores del Río, abandonada por un general que supuestamente había sido uno de los integrantes de la banda del Automóvil Gris, llevado a la cárcel, llevada ella también a la cárcel, se dedica a la prostitución. Y de pronto aparece en una escena con mariachis y ahí está la fachada de El Tenampa. Es uno de los muchos escenarios, de los muchos encuentros que hay del cine mexicano con este lugar, nacido en el año de 1925. Entonces las películas que vemos como la de Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, o la de Tintán, sí se hicieron aquí. Sí se hicieron acá, pero corresponden a una etapa ya muy tardía, cuando viene Pedro Infante aquí a filmar aquella célebre escena de Gitana tenías que ser, con Carmen Sevilla. Pues es justamente porque ya el Tenampa ya es un atractivo turístico, ¿no? Y es el otro México, o sea, es el México distinto. Es el México que no son los museos, ¿no? Que no es, en fin, los grandes monumentos, sino que es donde te vas a dar tu golpe de pueblo, ¿no? Sí. Cuando Cantinflas canta el Oye Vale en Puerta Joven, pues es también porque es un momento muy importante de Cantinflas y del cine urbano, de ir reconociendo estos espacios. Además también me encanta que en esta película que acabas de mencionar de Cantinflas, pues ya se genera una idea de que Tenampa, de que Garibaldi es un sitio turístico, ¿no? Es un sitio en donde incluso los gringos conocen al verdadero México, mexicano, ¿no? Exacto, sí. En el borrachín que es Cantinflas, cantando. Sí, o sea... Aunque después bailan el twist, que es lo curioso. Eso es, en fin... y después van a pasar cosas mucho más extrañas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, una de las últimas apariciones del Tenampa va a ser precisamente en una de las películas autobiográficas de Juan Gabriel, en Así es mi vida, en donde pues va a resultar que aquí lo descubrieron, ¿no? Aquí en el Tenampa. Además del que plasma un encuentro imposible entre Javier Solís y Pedro Infante, hay otro mural tradicional de este lugar, el Tenampa. Aquí se marcan algunos de los visitantes asiduos del lugar. Ahí está el maestro Agustín Lara, evidentemente acompañado de sus musas. Algunas veces quizá había llegado con la deslumbrante María Félix. Aquí está también Pedro Vargas, el samurái de la canción, el hombre que, bueno, con gran desparpajo, sin ningún problema, cantaba las canciones rancheras. Ahí está la Prieta Linda, ahí está Juan Gabriel, ahí está también Jorge Negrete. En fin, son muchos los personajes que han visitado a este lugar. Podríamos hablar de un André Breton, el creador, el impulsor del llamado surrealismo. André Breton, el escritor francés, llegó una y otra vez a este lugar fascinado
por lo que veía, quizás por las escenas surrealistas que se plasmaban en él. Aquí también alguna vez llegó el cantante Joaquín Sabina. ¿Cuántas veces no llegaron tres amigos a este lugar? José de la Colina, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. ¿Cuántas veces el escritor Carlos Fuentes? ¿Cuántas veces el escritor Octavio Paz? ¿Cuántas veces poetas pequeños y grandes llegaron a este lugar a tomarse un ponche de granada, pero sobre todo a brevar de lo que aquí se destila? En vista del éxito obtenido en su salón, don Juan Indalecio Hernández decidió pagarle 25 centavos en el año de 1925 a cada uno de los integrantes del mariachi de Cirilo Barbolejo. Posteriormente, bueno, los precios fueron cambiando. Actualmente pedir una canción en el Tenampa cuesta 80 pesos con cualquiera que sea el número de integrantes del mariachi. Pero en este lugar, alguna vez, imagínese usted la escena, Óscar de la Renta, el gran diseñador, el gran modisto, vino a realizar una pasarela. La gente no sabía si asombrarse de los murales, de asombrarse de los mosaicos que van narrando escenas de Jalisco o asombrarse de los trajes que presentaba este gran diseñador. ¿Cuántas historias, cuántas anécdotas se podrían contar de este lugar? El mural donde se plasma cómo se hace el ponche de granada, el mural donde se plasma el encuentro de la Ciudad de México con Guadalajara. Eso es el Tenampa. Seguimos aquí en esta conversación deliciosa con Gustavo García, uno de los mejores críticos de cine de nuestro país, amigo, compañero e invitado del día de hoy en Leyenda Urbana, porque seguimos hablando del Tenampa, uno de los sitios yo creo que más visitados, conocidos en el mundo entero. Pero imagínate la cantidad de grandes escenas que tú podrías sacar, no nada más con el Tenampa, sino con todo este ambiente sensacional, que tiene una vibra muy especial. Cuando existía el Folis, que no sé si todavía funcione, ¿no? Pero en fin, y todo, en fin, las carpas, la época de las carpas, del burlesque, todo por acá, que era realmente apabullante, ¿no? Era un ambiente muy cargado, era muy sabroso. Todo eso te daba ya para una película. Todo eso lo hemos perdido. Creo que me falta una pregunta por hacer. ¿Cuáles son esas 5 películas del Tenampa que hay que ver? Yo creo que, por supuesto, Gitana tenías que ser. Porque donde sale cantando Pedro Infante. Sale cantando, sí, sale cantando y además luce mucho el Tenampa, la vieja fachada con el charrito y todo, se ve muy bien. El mariachi es conocido, por supuesto, ¿no? Puerta Joven. Solo por ver la escena de Juan Gabriel siendo descubierto, vale la pena ver, esta es mi vida, ¿no? Y solo por ver cómo sufría Cornelio Reina, definitivamente me caí de la nube. Pues muchas gracias, Gustavo, como siempre. No, por hombre, estar muchas con gracias a nosotros aquí ustedes. En Leyenda Urbana, y nosotros seguimos en el Tenampa. Nacido en Melbourne, Australia, en el año de 1887, en 1911 llegó a México vamos a decir, un luchador internacional. Estamos hablando de José Garibaldi. José Garibaldi se integra a las filas maderistas, participa en varias batallas, después de la de Casas Grande adquiere el rango de coronel. Y bueno, él llegó a ser uno de los más allegados a el caudillo Francisco Ignacio Madero. En su momento decían que a José Garibaldi le gustaba la música y que apoyaba a los cantantes, a los músicos trashumantes. Lo cierto es que en honor de este coronel de la Revolución, que después participaría en la Guerra de los Balcanes en 1913, que después participaría en la Primera Guerra Mundial, en 1921 a esta plaza, la Plaza de Garibaldi, se le dio el apellido de este gran luchador, por cierto, nieto de Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi es el que unifica a Italia, el hombre que tiene también una estatua aquí en la Ciudad de México, concretamente en la colonia Roma y más concretamente en Avenida Chapultepec. Bueno, Garibaldi durante mucho tiempo fue un lugar abandonado. En la época de la independencia se le conocía como la Pila Seca. Alguna vez fue baratillo, alguna vez fue también pues un jardín incipiente, un jardín con unos cuantos árboles, pero
A partir de 1921 empieza a florecer la tradición que se va a agrandar justamente con la llegada en 1925 de este lugar, el Tenampa. Garibaldi es parte de una escenografía en donde se entrelazan las canciones, las vivencias, los mariachis y naturalmente las historias de horror, historias de espanto, historias de jolgorio, historias de parranda. El Tenampa, mariachi y Tenampa, así es como vivo yo. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el sábado a las 9:30 de la noche, aquí naturalmente en Proyecto 40, Canal 40. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Leyenda Urbana dedicado a uno de los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad, el Tenampa, ubicado aquí en la Plaza Garibaldi, la Plaza de los Mariachis.